mucha gente particularmente confundida con lo que está ocurriendo en Venezuela y la razón es muy obvia. Hay una cantidad de cosas que, como se dice popularmente, no pegan. Hay contradicciones, hay declaraciones sorprendentes, hay divisiones que le hacen daño a los que tendrían tal vez en esta ocasión que aflojar para aceptar oportunidades. El asunto ha llevado incluso a que uno de nuestros productores prácticamente no duerma. Y entonces dijimos, vamos a conversar con alguien para que nos oriente en Venezuela. Y para eso le decimos bienvenido a nuestro colega y analista Rommel Beitía. Bueno, capítulo 1, por supuesto, bienvenido, Rommel. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro, de nuevo por tenerme aquí en tu espacio. Ayúdanos a ver si podemos desenredar un poco la madeja. Aquí mismo en los pasillos de Mega TV hay muchos que dicen, pero ¿qué está pasando en Venezuela? ¿En qué dirección se van a mover las cosas? ¿Por qué estos pasos que en algunos momentos parecen contradictorios de lo que se decía muy poquito tiempo atrás? Mira, el panorama está bien enredado ahorita, ¿no? Básicamente porque la gran verdad, o sea, el hecho tangible de todo esto es que la oposición venezolana está desmembrada sin liderazgo. Luego de, digamos, el descalabro de lo que fue bueno, vamos a llamarlo gobierno interino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas primarias que vienen ahorita comenzaron sin mayor fuerza, pero a medida que fue agarrando fuego esto, se comenzaron a convertir, más allá del tema electoral, en la nueva posibilidad de capitalizar el liderazgo opositor en torno a una persona. Y a una persona que no está impuesta por un partido político. Es decir, una persona que de llegar a ganar ya vendría con un enorme impulso popular. Esto pasó de no importarle al chavismo a preocuparlo muchísimo. Y lo notas, el termómetro es el señor Diosdado Cabello. El señor Diosdado Cabello pasó de no hablar nunca de esto a hablar todos los días o cada vez que tiene su programa. Y entonces primero decía que él quería primarias a como diera lugar. Después dijo que entonces la oposición no quería primarias, sino el consenso. Después culpó a la señora Machado de que no hubiera primarias. Y luego lanzaron una bomba en el CNE para desarticularlo e intentar, digamos, socavar las bases de todo lo que es el tema de la Comisión Nacional de Primarias. Igual las primarias, según lo que está estructurado, van a ir, pero lo otro que decías tú, bueno, ¿qué pasa entonces también del otro lado de la oposición? Y lo que sucede muchas veces, que no termina de haber un consenso sólido, porque entonces ves a candidatos o a políticos, bueno, muy conocidos, con tibieza, ¿no? El plazo para inscribirse en las primarias termina el sábado, 24 de junio. Y hoy todavía hay políticos que no han inscrito su candidatura, políticos importantes como el señor Enrique Capriles. Cuando hablo de importante, no estamos hablando de que vaya a ganar o vaya a perder, estamos hablando de la importancia de esta figura, ¿no? Para lo que es la política venezolana. Entonces, claro, ves unos que se inscriben, ves otros que de repente no se han inscrito, no sabes si se van a inscribir, y tú te preguntas, ¿y qué pasa con los que no se inscriban? ¿Qué pretenden hacer? O sea, si la primaria era para capitalizar el liderazgo, entonces, si por poner un ejemplo, un Capriles no se inscribe, ¿qué significa eso? ¿Que va a correr entonces por su cuenta vía a las elecciones presidenciales? Yo creo que ese es el temor, y recogiendo lo que te decía al principio del chavismo, más allá del tema de la elección, que uno lo ve y dice, bueno, ¿cómo se le gana a estos señores en una elección? Pero yo creo que más allá de eso, el verdadero temor aquí no es a perder una elección, sino a que se capitalice un liderazgo que por primera vez en hace muchísimos, muchísimos años pueda estar realmente estructurado bajo una gran masa de personas. Tenga calle, como se dice popularmente. Exactamente, exactamente. Y cuando hablamos de esto, también, y en el pasado con tristeza he comprobado algunos episodios que fueron ciertos, me refiero ya a años atrás, algunos integrantes de la oposición parecen jugar como, vamos a ver cómo hago para hacer equilibrio de una forma que no me desacredite como opositor, pero que no me queme como alguien vinculado al régimen. Sí, ese es uno de los grandes problemas, el populismo. Y aquí es un populismo que además de ser populismo, un populismo cómplice, ¿no? Entonces,
a veces hay algunos factores, ¿no? Que tú los ves y son los que terminan lastimando realmente con mucha seriedad este tipo de iniciativas. Y todas las iniciativas no ocurren. Porque hay gente que coquetea de un lado y del otro. A veces lo difícil a veces es saber cuál lo está haciendo porque está, digamos, de alguna manera intentando quedar bien con Dios y con el diablo, como decimos aquí en Venezuela, o cuál lo está haciendo netamente porque lo único que le importa es satisfacer sus propios intereses. O sea, aquí hasta que no nos pongamos serios en torno al objetivo de lograr capitalizar una fuerza real y estructurada y una fuerza seria en torno al tema de enfrentar a estos señores, no va a ocurrir nada, porque fíjate tú, Pedro, o sea, nosotros logramos generar un gobierno paralelo. ¿Y en qué terminó eso? Terminó en un desastre. Sí. Terminó en unos hechos de corrupción insólitos también. Yo manejé evidencias, por ejemplo, del tema del caso de Monómero. O sea, no me lo contaron, yo lo vi. Entonces tú dices, bueno, si se supone que ustedes... Para que no se me pierda ningún televidente, aunque sea un párrafo sobre ese caso. Mira, básicamente, este caso de Monómeros desnudó cómo había una trama de corrupción de parte de este gobierno interino con el traslado de una cosa tan importante como la URIA, ¿verdad? No estuvieron a cargo de esta parte, digamos, de lo que era la industria, ¿no? Que estuvieron a cargo de esto porque se supone, mira, era la prueba de fuego, ¿no? Para decir, nosotros si somos gobierno sí lo podemos hacer bien. ¿Y qué resultó? Resultó en empresas de maletín. O sea, imagínate tú que una de las empresas que manejaba los buques que transportaban urea, la dirección fiscal de la empresa era un apartamento familiar. Yo la vi. Entonces tú dices, bueno, este tipo de cosas, ¿cómo hacemos entonces si se supone que cuando hablamos de lo que es la oposición con todos los efectos que pueda tener, se supone que deberían ser mejores que lo que están combatiendo, ¿no? Porque se supone que estamos tratando de generar un cambio de sistema, no un cambio de guardia dentro del mismo sistema. O sea, no queremos unos corruptos distintos. Queremos que se acabe la corrupción. Cuando hablamos de corrupción con gran fanfarria y, por cierto, con algunos hechos concretos, el régimen atacó todo este asunto que generó que algunos terminaran presos, que otros fueran desplazados, que se hablara de aquí llega el viento que limpia, todos esos cuentos, y de repente como que se ha dejado de hablar por completo del tema. O sea, sirvió ese capítulo para hacer ruido en su momento y más nada ha ocurrido, ¿o hay todavía movimiento en esa dirección? Bueno, mira, ellos hicieron una gran, digamos, una gran superproducción, como la hacen ellos siempre cuando quieren mostrar o decirle al mundo que ellos son demócratas, o cuando quieren decirle al mundo que aquí hay Estado de Derecho, en fin, todas esas cosas. Y como pasa con todo lo que hace el gobierno, luego muere lentamente. Sin embargo, hay cosas que ahí todavía se mantienen. O sea, por ejemplo, según fuentes que yo manejo, el señor El Aizami, pues, se mantiene en su residencia, ¿no? No está detenido, no tiene cargos, pero tampoco tiene libertad plena. Claro. Entonces es como que, bueno, de alguna manera yo no voy a ir por ti, pero no te muestres mucho. Claro. Es esta versión de justicia, ¿no? Que es una justicia como cortica, como a la medida. Exactamente, iba a decir eso. Esa es de desastre y no de ministros. Cuéntame una cosa, Rommel, en términos de lo que es lo económico en el día a día para los venezolanos, igual, mejor, peor que, vamos a decir, de 6 meses atrás. Bueno, no, vamos empeorando lamentablemente, porque ahora se está sumando el tema de las fallas, que siempre ha habido falla de combustible, pero esto se está acrecentando. Y bueno, fue notorio la semana pasada el tema del drama que vivieron algunos productores del campo, pues que no tenían gasolina para llevar los productos que siembran a los lugares de compra final, ¿no? Al final de la cadena de distribución. ¿Qué pasa? Bueno, a veces la gente desesperada también comete actos que de repente si tú los analizas en frío dices, bueno, ok, pudiéramos decir que lo adecuado no es agarrar y desechar toda la comida, pudiéramos decir que no es lo más adecuado, pero cuando si tú vas a buscar un responsable, yo creo que el primer responsable es el que no le lleva el combustible al productor, ¿no? Porque yo no creo
Y ahí se ha modificado aquello de entre la espada y la pared. Mucha Claro. gente está entre la espada y la espada. Sí, es que por eso digo, o sea, ajá, ¿tú crees que una persona, por ejemplo, que vive de cosechar cambur, banana, como le dicen en Estados Unidos, va a querer botar toda su cosecha en un río? ¿Qué va a ganar con eso? Eso es una cosa de análisis simple. O sea, ¿cuál va a ser el beneficio? Ese señor no es un político. Ese señor no pertenece a ningún movimiento ni nada. Es un señor que tiene un pedazo de tierra y lo cultiva. Y él lo que quiere es poder venderlo, pero si no tiene gasolina, entonces, ¿cómo lo vende? ¿Es? Claro, más fácil de satanizarlo que asumir que hay un problema de distribución de crudo, por ejemplo. Señor, un abrazo. Mil gracias por acompañarme. Un gusto. Gracias a ti, Pedro. Siempre el gusto es todo mío.